Y lamentablemente pareciera que lo que hizo fue, en una interpretación equivocada, porque esa no es su función, lo que hace es simplemente atender a lo que su partido le mandata y a lo que el presidente de alguna forma, perdón que lo diga así, le ordena. Y eso francamente es absolutamente irregular, es una regresión al pasado, se cancelan los derechos de las personas. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, como ustedes saben, hubo un oprobioso momento en donde la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, rechazó una solicitud de la oposición sobre el decreto ejecutivo de blindar las megaobras de la Federación en una especie como de permiso para robar. Y bueno, por eso quiero, y además agradezco a Julen Rementería, coordinador del PAN en el Senado, que tome esta comunicación. Pásame tu dieta, Julen, te veo muy delgado. Buenos días. Buenos días, Pedro, me da mucho gusto saludarte. No, estamos preparándonos porque llegan ya las posadas, mi querido Pedro. Ya sé, te lo leí, pero te ves muy bien, ¿eh? Te mando un abrazo y te saludo. Gracias, Pedro, buen día. Oye, cuéntame, Julen, ¿cómo viste tú esta negativa de la misma mujer que le dijo a Jaime Bonilla en alguna ocasión, tu iniciativa para gobernar 5 años en Baja California pervivirá? Y ahora viene esta nueva postura que se me hace verdaderamente lamentable. Mira, me parece a mí que ella confunde el rol que debe de jugar. Ella debe jugar el rol de presidente de la mesa de la Cámara de Senadores, donde hay una composición plural y donde hay expresiones pues de distintos partidos, porque así lo decidió la ciudadanía. Y como la facultad para interponer una controversia constitucional está solamente pues permitida por la presidenta, que es la representación de toda la Cámara, pues debería, sin tratar de interpretar, sin tratar de instituirse en ministra, que algún día lo fue, hoy es ministra en retiro, pues simplemente en proceder a presentarla. Y lamentablemente pareciera que lo que hizo fue, en una interpretación equivocada, porque esa no es su función, lo que hace es simplemente atender a lo que su partido le mandata y a lo que el presidente de alguna forma, perdón que lo diga así, le ordena. Y francamente eso no es la función de ella ni de ningún presidente de la Cámara de Senadores. Ellos, cuando estuvieron en la oposición, todos los que están ahí en esas bancadas, en la de Morena, en la de los partidos aliados, pues lo criticaban duro y con toda razón. Hoy, sin embargo, bueno, pues se les olvida esas críticas y atienden solamente a lo que el presidente les pide. Eso es absolutamente indebido. Me parece que ante lo que estamos es, si esto llega a prosperar, pues ante una regresión en el pasado enorme, porque lo que estaríamos viendo es que se acaban las licitaciones públicas y no solamente de las obras prioritarias como algunos han pretendido decir en tribuna, sino las obras de todo el país, pudiendo ser así. Se acaba desde luego la publicidad, se acaba, que es un derecho humano, por cierto, de la máxima publicidad. Se acaba también la posibilidad de saber con quién la contrataron, a qué precio la contrataron, cuándo inicia, cuándo acaba, en fin, todo lo relacionado con las obras de este país. Muchos años se han pasado, tú has dado cuenta de ello, Pedro, a lo largo de décadas. ¿Cuántos años se tuvieron que invertir digamos que en trámites, en trabajos legislativos para lograr una transparencia en todo nuestro país? Y hoy, simplemente de un plumazo, por un acuerdo tramposo, porque malamente le llaman acuerdo, cuando debió decir en todo caso un decreto, porque tiene el formato de decreto, pero es acuerdo. Bueno, pues a través de este famoso acuerdo pretenden dejar de lado toda la reglamentación que no daña a los senadores, como alguien dice, o a los diputados o a la oposición, daña a todos los ciudadanos de este país. Imaginémonos que alguien tiene un predio donde deciden pasar una carretera y sin pedir permiso, ni autorización, ni pagar por alguna afectación por derecho de vía, pues de repente pasan por encima y no podemos ni siquiera recurrir al amparo porque están protegidos con este acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación. Eso no puede ser posible. Pues ¿en qué país vivimos? ¿Cómo estamos convirtiendo, pues? Sí, estamos hablando de 3,000 familias, ¿eh? En el caso, por ejemplo, del derecho de vía del Tren Maya, que pues quedarían en estado de indefensión ante un tren que los avasalla, los hace a un lado y sin mediar palabra, ¿eh? Que pues hemos visto cuántas
familias mexicanas se han visto avasalladas por esto en la historia, pero no repitamos lo mismo, lo que está pasando y lo que puede... Además, con un antecedente, Julen, lo mismo hizo cuando este hombre fue jefe de gobierno con las obras del segundo piso, acuérdate. A través de, justo lo hizo en aquel entonces, a través de bandos que pues luego los declararon algunos de ellos inconstitucionales, por cierto, pero mientras tanto ya había atropellado a mucha gente. Claro. No solamente las obras prioritarias, bien lo dices en el Tren Maya, pero por ejemplo en el tren que iría al aeropuerto de Santa Lucía, hay un gran tramo de ese tren, por lo menos la mitad, que hoy todavía no tiene derecho de vía. Esas personas no podrían ni siquiera ampararse. Pero a ver, vamos más allá. Autoridades estatales, incluso autoridades locales, desde luego afines a su partido, pues podrían hacer obras de infraestructura sin pedir permiso, invocando el acuerdo. Y eso francamente es absolutamente irregular, es una regresión al pasado. Se cancelan los derechos de las personas, no puedes interponer amparos y esto no debe de permitirse de ninguna forma. Ahora, ¿qué vamos a hacer, Julián? Porque aquí Olga Sánchez habló por el Senado y dijo no, que incluso que ni siquiera tenía por qué escuchar este asunto porque no le corresponde al Senado. ¿Qué recurso tenemos? Bueno, eso lo primero que ella hace es desde luego indebido, pero bueno, dejando eso de lado, hay una pues decisión unánime, por cierto, del Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, que sí va a recurrir y va a promover una controversia constitucional. Nosotros haremos la promoción de una acción de inconstitucionalidad. Hemos hablado ya con las distintas fuerzas políticas, con el PRI, con el PRD, desde luego con el grupo plural que se expresa en la Cámara de Senadores y desde luego el PAN. Y vamos a presentar una acción de inconstitucionalidad porque a nosotros que creemos que por esta forma tramposa de presentar este acuerdo puede, y porque al final es un instrumento el que se publica en el Diario Oficial de la Federación, que no es propiamente un acuerdo son para acciones administrativas, esto tiene otro carácter, aunque le denominen acuerdo, podría argumentarse de manera correcta y yo creo que la Corte debería de darle entrada al recurso y entonces, bueno, atender el fondo del asunto y que pudiera prosperar esta acción de inconstitucionalidad. Y si no, bueno, de todas maneras tendremos la posibilidad de apoyar, de defender desde lo público y con toda la fuerza de los partidos de oposición, la que se presentaría por el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Es lamentable, muy lamentable, Pedro, auditorio, que la presidenta simplemente atienda a lo que su partido y el presidente le ordena. Eso no puede ser, no es la representación digna de la Cámara de Senadores, que me disculpe la señora, pero es lo que es. Realmente está funcionando como un alfil del gobierno y no como una representación auténtica de un órgano tan importante como el Senado de este país. Tienes toda la razón y es una pena, como bien lo dijiste, que en lugar de ejecutar por propio derecho lo que tendría que decir el Senado, lo que recibe son instrucciones. Y esto cada vez centraliza más al poder en México, como no lo habíamos visto en los peores momentos del presidencialismo exacerbado con el PRI en el siglo pasado. Hoy lo estamos viendo con una especie de camino dictatorial que se está mandando desde la famosísima, no sé si la Cuarta Transformación involucraba esta concentración de poder, pero lo está logrando y con creces. Julián Rementería, te mando un abrazo, mi cariño, y buenas fiestas y buena dieta. Te ves muy bien, insisto. Te mando un abrazo. Igualmente, Pedro, un saludo para ti, lo mejor para estas fiestas también, a ti, a tu familia y por supuesto a todo el auditorio. Me da mucho gusto saludar a todos. Buenos días. Gracias, Julián. Buenos días. Julián Rementería, como ustedes saben, es coordinador del Partido de Acción Nacional en el Senado de la República. Veracruzano ilustre. Central FM. Equilibrio.